Buenas, soy Javier Estrada de vuelta, gusto de tenerlos otra vez en la clase. Hemos venido hablando sobre la importancia de la negociación y hemos venido hablando sobre todo sobre la cultura de negociación, la negociación como un arte. Lo que hoy les quiero presentar es un tema que es muy interesante, porque si bien les he venido hablando sobre la cultura de forma retórica, la negociación como un arte, sobre una estructura quizás un poco más abstracta, hoy les quiero hablar sobre la negociación quizás en términos de números, en términos ya forma más empírica, para que tengan una idea. Ahora voy a utilizar el caso de México, el caso más específicamente de nuestro país, o el México en el caso de su país, porque quiero que ustedes puedan darse cuenta de cómo perciben un grupo o varios grupos de mexicanos, una muestra sobre cómo perciben ellos la negociación y cómo ellos están dispuestos a entender ciertos ámbitos de la negociación para entonces llevar a cabo sus negocios. Yo tomé un estudio de un científico, un doctor que se llama doctor Habib Chamoun Nicolás, que realizó una investigación en México de muy a fondo con personas de diferentes sexos, de diferentes actividades económicas, profesionales, grupos de edad, así como diferentes regiones del país. Tomó una muestra de aproximadamente 600 encuestas de diferentes estados en diferentes condiciones y de esa forma obtuvo la información que yo les voy a presentar. Les voy a presentar una serie de gráficos que les va a ser de mucha utilidad. Esto obviamente tómenlo de forma representativo, tómenlo de forma relativa porque no es un concepto absoluto, es solamente la opinión de estos profesionales y profesionistas, pero sin embargo les puede dar una idea bastante interesante de cómo está concebido en estos grupos de profesionales para que ustedes puedan entonces considerarlo y matizarlo con sus propias experiencias a la hora de llevar a cabo negociaciones, no solamente con estos grupos de personas, sino negociaciones con sus propios grupos. Entonces, pasando a la próxima ficha, los objetivos sobre la cultura, primero de todo quisiera darles una definición sobre la cultura. La cultura es del individuo como de la arena, la tierra y la luz del sol. Hay días en que no sale el sol completamente y hay lugares de la tierra donde la arena no es exactamente de la misma apariencia. La cultura es la manera como la gente reacciona en situaciones por hábito que han sido creados en sus entornos familiares desde su infancia y esta cambia persona de persona. Conociendo la cultura de cada quien, de dónde vienen y cómo reaccionarían en dadas circunstancias, es importante para negociar. Hay culturas en donde la negociación es un juego divertido y hay culturas en donde la negociación es más formal y es un mal necesario, y donde se sienten incómodas en el proceso de negociación. Esta realidad o este concepto que les acabo de leer no es más real en ninguna parte del mundo que aquí en México, porque aquí vamos a encontrar perspectivas sobre la negociación como hay culturas y matices culturales. Así que esto se los voy a demostrar no solamente en mi experiencia en la docencia sobre cultura y negociación, sino sobre todo en este estudio que se los va a demostrar muy claramente. Pasando a la siguiente ficha. Aquí tenemos la cultura de la negociación en México. Nosotros sabemos de que la negociación en México se llevó, como les dije, por diferentes personas que tenían diferentes edades, entonces sabemos de que hay diferentes perspectivas. Lo que sí les exhorto a que, aún teniendo en cuenta de que van a encontrar quizás ciertos patrones, por ejemplo, entre personas de diferente género, entre personas de diferente edad y diferentes niveles socioeconómicos, no utilicen esta información para crear estereotipos. Lo peor que se puede utilizar en la negociación es partir de la base de un estereotipo para definir automáticamente que uno tiene conocimiento sobre el opositor, de que uno puede asumir automáticamente cómo reaccionaría el opositor ante una dada situación. Sí es valioso conocer estudios como el que les voy a presentar, solamente para que ustedes tengan una referencia académica sobre un estudio tipo que se ha utilizado, pero es solamente lo que esto funciona, una referencia. Una referencia como tantas otras que le he dado y tantas otras que les voy a ofrecer. Pero por favor, y recuerden, no utilicen este tipo de información para crear estereotipos sobre los grupos aquí representados,
porque es la mejor forma de que ustedes lleven su negociación al fracaso, sobre todo, ante todo, entre los géneros, porque las mujeres y los hombres seremos diferentes, pero no tan diferentes como creemos, sobre todo en el ámbito de negociación. Pasando a la siguiente ficha. Aquí tenemos el factor número 1 que se midió. Factor número 1, contrato o relación. Aquí hemos medido 4 tipos de grupos especiales: los abogados, los burócratas, los profesionistas con carreras y las mujeres empresariales. Ahora, como pueden ver en la ficha, los más enfocados en contratos, en lo que son específicamente documentos que establecen los parámetros de comportamiento, los parámetros de negocios, fueron los abogados, con más del 70% de los entrevistados favoreciendo esta opción. Los burócratas, la gente que trabaja, burócratas es un término abstracto para referirse a las personas que trabajan en el sector público, los favorecían en un 60%. Los profesionistas con carreras científicas o tecnológicas los favorecían en un 43% y las mujeres empresariales los favorecían en un 32%. O sea que es más importante para este último grupo la relación que el contrato, la relación de confianza que el contrato que establece la forma en que se establece el negocio en sí. Ahora, se observa la influencia del área geográfica en este factor. Y es importante, no está incluido en este gráfico, pero incluye otro gráfico que les voy a presentar. En ciudades como México, en ciudades como DF, en Monterrey y Guadalajara, el contrato es más favorecido para ciudades y áreas metropolitanas que en Veracruz y Mérida, en el sur de México, por donde la relación es de mayor importancia que el contrato en sí. Esto es de vuelta un concepto que pueden tomarlo de forma relativa y como una referencia académica, pero que no lo tomen en términos reales, en términos absolutos. Estos son procesos dinámicos y las culturas están cambiando en diferentes regiones del país, de la misma forma que están cambiando en todo el mundo. Así que sí es importante que consideren de que si bien estos son los encuentros, estos son los resultados de este estudio, son solamente patrones que deben utilizarse como punto de referencia. No son sistemáticos y no deberían utilizarse como marco de referencia para crear paradigmas o estereotipos para establecer negocios en diferentes zonas o con grupos de personas. En la siguiente ficha, lo que es el factor 2, la tradición versus el contrato. Tradicionalmente la cultura en México no es de contratos. Esto es lo que ha establecido este estudio, esto es lo que hemos constatado y corroborado con distintas fuentes. Es una cultura de relaciones, es una cultura familiar donde prepondera la importancia del relacionamiento y la intimidad de la fortaleza de estos nexos. Posiblemente la razón por la cual en regiones de México con mayor desarrollo urbano y mayor dinamismo económico el contrato es más importante que la relación es debido a la mayor exposición de estas ciudades a culturas extranjeras, corporativos globalizados, riesgos por el volumen de recursos invertidos, etc. Lo que básicamente está diciendo este estudio es de que por culpa de los extranjeros, entonces es mucho más fácil para los mexicanos establecer contratos o es mucho más importante entonces establecer los términos en papel porque ya no se puede tener confianza en las grandes regiones. Ustedes determinen por sus propios medios. También determina esta sección, en estos casos hace fundamental el poner en blanco y negro los acuerdos y prevenir consecuencias o evitar posibles riesgos. Sin embargo, hay otras regiones de México donde un fuerte apretón de manos da mayor seguridad que la negociación de ambas partes que un contrato firmado. Esto quizás, si ustedes se encuentran en otras regiones del país donde esto se aplica, podrían ustedes constatarlo. Ustedes, obviamente, a la hora de llevar a cabo una negociación, van a tener que determinar dentro de su propia cultura y utilizando un alto grado de sensibilidad, aún con la asertividad que implica los negocios hoy en día, un alto grado de sensibilidad para contemplar estas diferentes realidades. Es más, quizás el simple hecho de que estén en una región donde la confianza de un apretón de manos es mucho más valioso, quizás esto le facilite los negocios. Pero, como hemos hablado en lecciones anteriores, y esto manténganlo en mente, si usted se compromete
En estas regiones donde el apretón de manos es más importante, usted tiene que llevar a cabo ese compromiso y usted tiene que entregar lo que promete, porque entonces de esa forma la confianza inicial que usted desarrolló con el apretón de manos la perdió inmediatamente al no cumplir con su cometido. Entonces, pasando a la siguiente ficha, nosotros hablamos sobre lo que es el factor número 2, que es ganar-ganar o ganar-perder. Aquí algo muy interesante que demuestra la riqueza cultural y la honestidad con la cual se maneja el mexicano promedio. Tenemos un estudio en el que realizamos, básicamente el estudio que estamos presentando, en que demuestra que un 80% de los mexicanos tienen la actitud que desean de que de una negociación el resultado sea 80% ganar-ganar. Eso es una actitud no progresiva, porque la tradición de la negociación se basa, la tradición moderna se basa en un avance desde los años 80 a que era un ganar-perder a lo que es el siglo XXI a procurar un ganar-ganar. Esta tradición del mexicano, de que es 80% ganar-ganar, está profundamente arraigado en la tradición cultural de esta tradición de aquí, este país. Así que ustedes pueden otorgarse tranquilamente que la riqueza de esta confianza, donde el apretón de manos es intrínseco de esta cultura, es específico de este país y de esta riqueza cultural de la confianza. No es importado y no es un proceso nuevo. La importancia de la familia y la importancia de las relaciones, la importancia de la comunidad y de la sociedad juega un rol mucho más importante que los contratos y los procesos legales. Así que eso es un punto a favor. Ahora, sin embargo, aún existe la parte que no piensa si ambas partes van a ganar o perder. Solo le interesa ganar a cualquier costo. Para la mayoría de los mexicanos entrevistados, está claro que la negociación debe de ser ganar-ganar. Aunque, interesantemente, el grupo de los burócratas entrevistados fue la excepción de la regla. La gente que está en el gobierno, más de un 45% piensa en las negociaciones deben ser ganar-perder. Esto es quizás casi la mitad del porcentaje de las relaciones gobernantes tienen que pensar de que debería ser un ganar-perder. Ustedes estimen entonces qué tipo de gobernantes se están eligiendo. En algunos casos se ha detectado que el impacto emocional en la cultura mexicana afecta al extremo, no importar si se pierde una negociación con la condición de que la otra parte no gane, que es un encuentro muy interesante. Obviamente debería ser tomado relativo a sus propias percepciones y no como un concepto absoluto. Pasando a la siguiente ficha. Factor 3. Informal o formal. Un 55% del grupo de profesionales en áreas de tecnología o científicos mostraron preferencia por las negociaciones informales. Asimismo, el grupo de mujeres empresariales con un 43%. En general, la cultura de negociación es más informal en los pequeños y medianos empresarios. Los burócratas mostraron favorecer la negociación formal en un 62%. Ahora, ¿qué implica esto? Si ustedes se fijan en los números, implica de que la negociación informal todavía tiene entre los grupos de profesionales un rol mayor. Pero, sin embargo, dentro del grupo de las mujeres o el grupo de los burócratas, la negociación formal está tomando un rol cada vez mayor, un rol preponderante. Ahora, lo que me gustaría que hagan ustedes es que piensen con respecto a sus propias experiencias. ¿En qué contexto trabajan ustedes? ¿Cómo son las negociaciones? ¿Cómo son los acuerdos? ¿Ustedes están en ventas? ¿Están en su negocio? ¿Ustedes están relacionados en negociaciones? ¿Entre qué parte? Piensen específicamente cómo son las negociaciones dentro de su ámbito. ¿Qué impacto tienen las negociaciones formales versus informales? Y entonces ustedes utilicen esta información para entonces matizarla a la información que les acabo de dar. Pasando a la siguiente ficha entonces, el factor 4, directo o indirecto. El grupo de mujeres empresariales mostró un 89,5% de preferencia en realizar una negociación de forma directa. A los burócratas, que prefieren un 80% de esta modalidad, un 75% de las personas con carreras administrativas y un 30%, o sea, los más indirectos al negociar.
Esto, de vuelta, no debería tomarse como un parámetro, pero sí es muy interesante de que el 89.5%, o sea, el 90% de las mujeres empresarias entrevistadas prefieren la modalidad de negociación directa como la modalidad de negociación. Quizás esto es una cifra que es representativa de un cambio, ya que las mujeres que están entrando en el mundo de la negociación están prefiriendo hacerla de forma más asertiva y de forma más directa por los beneficios que conlleva. La siguiente ficha, el factor 5, sensibilidad al tiempo. La sensibilidad al tiempo muestra ser favorecida por el grupo de mujeres empresariales con 73%, 82% los científicos y un 70% los abogados. En caso de los burócratas, solo un 56% mostraron sensibilidad alta a la puntualidad. Es un concepto muy interesante esto. Se observó mayor efecto de esta variable en función del área geográfica. En México DF, Guadalajara y Monterrey se encontró mayor sensibilidad al tiempo que en regiones como Veracruz y Mérida. La puntualidad es un área de oportunidad. Piensen lo siguiente. Para otras culturas, el llegar fuera de tiempo provoca una percepción de falta de respeto y de interés o bien falta de compromiso. La siguiente ficha. Factor 6, sensibilidad y emociones. Quizás este es un punto que debemos considerar con mayor atención. El grupo de mujeres mostró una alta sensibilidad a las emociones. Estos hablamos un 68%. En otro extremo, los patrones de empresas pequeñas y medianas mostraron un 30% de sensibilidad, indicando que la mayoría muestra baja sensibilidad a las emociones. Por la naturaleza latina y propia de la mujer, en general se considera normal que la sensibilidad a las emociones de este grupo sea alta. Aquí quiero que hacemos una especie de acotación al estudio. Está muy generalizado el concepto de que las mujeres, por ser más sensibles, primero de todo, está muy generalizado el concepto de que las mujeres son biológicamente más sensibles. Ustedes considérenlo seriamente si esto es una realidad o es una asignación cultural. Pero asumiendo de que esto sea una realidad, es importante hacer la distinción entre sensibilidad y debilidad. Es importante de que un líder, de la misma forma de que hay mujeres, de que son líderes y cada vez mayor, el número, manifiesten sensibilidad y no necesariamente es una muestra de debilidad. De la misma forma de que es importante mantener un nivel de rigidez sin pasar a la tiranía. Nosotros no podemos jugar con las manifestaciones y los estereotipos culturales y sociales para limitar el acceso de grupos, tales como las mujeres, a la mesa de negociación o a los negocios en general. Es importante que nosotros asignemos oportunidades iguales a diferentes grupos, porque de esa forma estaríamos acotando la posibilidad de grandes negociadores a la oportunidad de negocios. Esto no es un manifiesto político, no es una teoría socialmente responsable. Esto es un razonamiento lógico y de negocios. Al momento que usted acota a su público objetivo, que es, estadísticamente hablando, 50% mujeres, y le limita el acceso a la mesa de negociación y no le potencia la oportunidad, automáticamente usted está eliminando 50% de su público objetivo, del cual puede elegir grandes negociadores, a la mitad. Esto quiere decir que usted entonces automáticamente está pudiendo elegir solamente de la mitad del grupo de disponibles para grandes negociadores. Piense si esto es eficiente o inteligente. Piense entonces si vale la pena utilizar los estereotipos existentes y gráficas como tales para entonces nosotros juzgar si es válido la negociación discriminativa. Entonces, ¿está dispuesto usted a sacrificar el bienestar de su negocio solamente por promulgar actividades discriminativas? Piense seriamente si el negocio o el estado comercial actual realmente amerita continuar actividades discriminativas o ya es hora de aceptar de que los grandes negociadores pueden venir de todo tipo de condiciones sociales, económicas, de género y de región.
Si usted está interesado realmente en avanzar con su negocio, no va a utilizar estereotipos o estadísticas de este tipo que puedan realmente acotar su capacidad de ganar un negocio nuevo. Piénselo bien. Entonces, ahora quiero pasar a la siguiente ficha porque esto quizá va a ser un punto que les va a ayudar bastante en la investigación. El factor 7, específico o general. El grupo de mujeres, 70%, que son abogados, 60%, abogados 90% y burócratas 90%, mostraron preferencia al ser específicos en el momento de negociar. En otro extremo, los patrones de pequeños y medianas empresas, 30%, mostraron que prefieren negociar de manera general. Aquí pueden ver el gráfico. Por la naturaleza de su trabajo, los abogados se fijan en el detalle, sobre todo en el proceso de negociación de contratos, y se enfocan en lo específico. Esto sí es específico a los abogados. Esto no es un estereotipo, esto es naturaleza de trabajo. Los burócratas entrevistados, entonces, están relacionados con trabajos financieros de análisis y entonces, por el tipo de trabajo que desarrollan, requieren mentalidad de análisis a detalle y específico. El siguiente punto, la siguiente ficha, el factor 8, líderes o consenso. A pesar de que el grupo de mujeres y abogados mayormente, 55%, toman decisiones de un solo líder, la mayor parte de las muestras mostraron de que para tomar la decisión de una negociación prefieren el consenso. Aquí llegamos a un punto muy interesante. Consenso o liderazgo. Ahora, el proceso de consenso es tremendamente valioso porque nos permite a nosotros matizar las opiniones. Si usted logra, como líder de su equipo, entonces, crear un proceso de consenso, usted lo que está esencialmente creando es la oportunidad para que cada una de las personas que conforman ese equipo, como por ejemplo personas del índole analítica o personas de índole asertiva, personas que tengan la capacidad de ser relacionistas o personas que sean directamente directivas, lo que usted le está dando es la oportunidad de que participen y que se sientan parte del proceso. Personas que se sienten parte del proceso van a adueñarse del proceso y van a estar más listos o listas a adueñarse de las consecuencias también. Ahora, ese es el beneficio del consenso, discutiendo todas las opciones, discutiendo todas las alternativas y discutiendo todas las posibilidades, es obvio que van a obtener mayor cantidad de alternativas y soluciones presentes. Eso es por un lado. Por otro lado, el factor tiempo obviamente nunca juega en favor de la negociación. Es un factor que se elimina al momento de tener que tomar una decisión rápida. Por lo cual, usted, si no cuenta con tiempo, es importante que matice estos dos elementos, consenso y liderazgo. Entonces, estas estadísticas le demuestran una cosa, de que si bien hay grupos que están interesados en permitir el consenso, de la misma forma llega un punto de que usted, habiendo escuchado y habiendo permitido las opciones y habiendo permitido las opiniones de todos los participantes, es importante de que usted tome control de la decisión y tome una decisión. Al fin y al cabo, el director en una organización que no es horizontal, una decisión que no funciona por consenso total, el director va a ser el responsable y va a ser aquel que se va a llevar la culpa o el beneficio mayor de las decisiones tomadas. Es legítimo entonces de que usted, como director o directora de la fundación o organización a la cual pertenece, tome una decisión en el momento que sea necesario cerrar el consenso. Es válido cerrar consenso, es válido cerrar el proceso de discusión para pasar a la discusión, para pasar a la toma de decisión. Piénselo de esa forma, porque es muy constructivo permitir la opinión, pero es mucho más constructivo, una vez lograda la participación, pasar a un proceso de toma de decisión. Para el siguiente punto, el factor 10, capacidad de tomar riesgo. El grupo de mujeres y los patrones de pequeñas empresas y patrones y pequeñas y medianas empresas demostraron preferenciar en la capacidad de tomar riesgos con un 72%. En el caso de los empresarios medianos y pequeños,
su capacidad de emprendedores y comprende la capacidad de alta de tomar riesgos. Los burócratas demostraron baja capacidad en la toma de riesgos. El proceso de toma de riesgos ya lo hemos discutido anteriormente. Uno como empresario, uno como director, uno como persona, uno como empleado, solamente toma el riesgo que está dispuesto a asimilar las consecuencias de. Esto solamente quiere decir de que si bien es importante tomar ciertos riesgos, porque es importante aventurarse a crecer, uno no puede tomar riesgos dentro de una negociación el cual no está dispuesto a asimilar las consecuencias, donde las consecuencias son superiores a la potencial pérdida que puede incurrir. Es importante entonces de que usted mida los potenciales riesgos que puede incurrir de sus acciones, y es por eso que nosotros hablamos sobre este factor. Es una condición particular del gran negociador la capacidad de tomar riesgo. Y entonces, hablando sobre estos grupos, nosotros encontramos de que en el grupo, interesantemente, de mujeres y patrones de pequeñas y medianas empresas, un 72% tienen la capacidad de tomar riesgo. Ahora, fíjense en lo que hablábamos en las lecturas anteriores. Nosotros decíamos de que cuando hablábamos de poder, aquellas pequeñas empresas tienen el poder de adaptación y el poder de tomar riesgos, versus el poder que tienen las grandes empresas de legitimidad, el poder de autoridad, el poder del establecimiento, del poder de autoridad por ser los líderes del mercado, por de trayectoria. Aquí justamente vemos corroborado este tipo de información. Nosotros podemos verificar de que a través de este tipo de encuestas, un 72% de los dueños de pequeñas y medianas empresas realmente están posicionados o se proyectan como con capacidad o con disposición a tomar riesgos. Aquí lo vemos de vuelta. Interesantemente, los burócratas demostraron baja capacidad en la toma de riesgos. No solamente baja capacidad, probablemente baja disposición, un 48%. Pasando entonces a la siguiente ficha. Algunas conclusiones de estos perfiles. Nosotros sabemos de que el hombre empresario y profesionista joven tiene una disposición en particular. Tiene un estilo de negociar duro, en toma de decisiones, con bases lógicas. Es más fácil de convencerlo con datos simples y cuando denote un beneficio tangible a mediano y largo plazo para su empresa. Busca las negociaciones de ganar-ganar y está más enfocado en el contrato que la relación y se prefiere lo general a lo específico. Esto es el perfil del empresario joven. Lo que es el perfil de la mujer empresaria y profesionista joven, toma decisiones lentamente, es mucho más cautelosa. Es entendible. El porcentaje de mujeres de que está en el mercado laboral, el porcentaje de mujeres que gana todavía y porcentajes equiparables al hombre es relativamente inferior. No es relativamente inferior, es muy inferior. No solamente el porcentaje de hombres a mujeres en el mercado laboral es muy inferior, sino que el porcentaje de ganancias de la mujer al hombre es aproximadamente 72 centavos de peso por cada peso que gana el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener conciencia de que las mujeres tienen que ser más cautelosas o son más cautelosas y aquí las cifras lo demuestran. Entonces, las mujeres son más cautelosas en la toma de decisiones simplemente porque les implica un mayor riesgo y porque están jugando mucho más dentro de la negociación en sí. Las mujeres entonces, y para corroborar lo que les decía, necesitan tener todos los ángulos cubiertos antes de llegar a un acuerdo. Su estilo de negociación es más enfocado a lo específico que a lo general. Se fijan en los detalles, es importante el contrato, pero sobre todo más la relación. Ahora, quiero que consideren esto según lo que yo les decía recién. Ustedes, al estar acotando la posibilidad de tener mujeres que entren al campo laboral, ustedes estarían específicamente limitando la posibilidad de tener un grupo de profesionistas interesantes para su mercado. Este estudio lo acaba de corroborar. Interesantemente, ustedes tienen un grupo que tiene la capacidad
de tener una virtud analítica que ningún otro grupo puede ofrecerles. Y entonces consideren de que si ustedes quieren un grupo de especialistas y profesionales que tienen la capacidad de análisis mejor, entonces el grupo de mujeres le puede ofrecer esto. Por lo menos así lo dice el estudio. Bueno, bienvenidos nuevamente. Estábamos discutiendo sobre los perfiles que estábamos utilizando para el estudio que les presenté recién. Ahora les voy a estar presentando el nuevo perfil, que es la siguiente gráfica, y es para el perfil del empresario mayor a los 50 años sin estudio universitario. Este perfil es un tipo de perfil muy específico, es un perfil bastante común, porque es un perfil de un tipo de persona que es un duro negociador, le interesa más la relación que el contrato. Este sí que se remite al tipo de perfil que es quizás un poco más tradicional, toma decisiones sobre la base de impulsos y luego las justifica con lógica, quizás para los empleados más estructurados. Este es el tipo de persona que es probablemente más interesante de trabajar con, simplemente quizás por el lado humano, porque nos permite a nosotros trabajar con una persona más directa que sabe lo que quiere y que sabe lo que no. Nos permite trabajar con una persona que conoce bien su negocio y que tiene la capacidad de trabajar por el lado de las personas, de que entabla confianza, entabla una relación más directa. Obviamente, desde el punto de vista de negociación, quizás es un poco más voluble. Eso es obviamente algo que tendríamos que saber, no tendríamos que utilizarlo, pero sin embargo es el tipo de persona de que ha llegado a base de sus esfuerzos y entonces es el gran vendedor, pero es el más fácil de vender a. Y entonces es un perfil que tenemos que conocer bien. Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar es las conclusiones sobre este tipo de áreas, sobre este estudio. En general, en el centro y sur de México predominan las relaciones sobre el contrato y son más indirectos al negociar. En el norte, en general, es más la influencia del contrato, quizás por su condición cercana a la frontera, sobre la relación y la manera directa de negociar. Es más importante entender la cultura de hacer negocios, tanto para tener mayor éxito en los negocios como para enfrentarnos a un mundo globalizado y globalizándose. Explorar fuerzas y debilidades de cada cultura nos da herramientas, obviamente, para ser mejores. El desarrollo de un negocio consiste en intuición y olfato. No nieguen sus intuiciones, porque obviamente son las que desarrollamos con la experiencia, son las que desarrollamos con el carácter y nuestras propias capacidades. Nosotros obviamente también tenemos que utilizar una educada comprensión de las variables que lo afectan o afectan el negocio. La cultura es fundamental, ya que no solo negociamos en un contexto empresarial, sino también con el contexto personal. Es como quien dice que uno no se casa con una persona, se casa con la familia entera. En el contexto empresarial es exactamente igual. Ahora, quizás en el contexto o en el ámbito hablando de la cultura, vamos a pasar a un punto de referencia más interesante, y es que vamos a pasar a hablar sobre lo que es ya las diferentes culturas. Pero sí quisiera dejarlos con la conclusión, y es que las diversas actividades y formaciones profesionales afectan el estilo de negociación, así como la edad y el sexo. Estas informaciones estar informados plenamente de estas características nos hacen obviamente profesionales y humanos. Ahora sí es cuando quiero pasar a hablar sobre el siguiente tema, y es un tema que creo que es muy valioso porque es un tema que nos describe la importancia de la sensibilidad sobre la negociación con gente de otras culturas y personas obviamente con valores diferentes a los nuestros. Nosotros vamos a encontrar esta realidad no solamente en un contexto globalizado. Tenemos que entender que nosotros vamos a encontrar personas de diferente cultura dentro de nuestro país, pero aún dentro de nuestra ciudad. Las culturas y los valores se matizan dentro de la ciudad aún en la que vivimos, dentro de la edad, dentro del género, dentro del contexto sociocultural. Nuestra capacidad de ser sensibles y de ser perceptivos a las diferencias, aun que sean sustancialmente efímeras, nos va a permitir convertirnos en mejores negociadores, pero sobre todo nos va a convertir en mejores personas en la habilidad de relacionarnos a ellos.
Si nosotros utilizamos esas habilidades para manipular a las otras personas, y esto es estableciendo simplemente un juicio de valor, eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero eso no quita de que el éxito de la negociación va a depender directamente de su capacidad de utilizar esta información para transformar la relación a un negocio exitoso. Pero entonces sí quiero contarles un poco, o sí quiero hablarles un poco de la importancia de la sensibilidad cultural. Y entonces voy a presentarle una serie de fichas con unas piezas de información que quizás derivan un poco de información al respecto de esta área que les va a ayudar un poco. Entonces, nosotros primero de todo tenemos la siguiente información que les va a ayudar. Nosotros sabemos que la negociación de valores es de las más difíciles y complejas, como los principios y fundamentos de la persona. Negociar un valor es como, por ejemplo, el estar en pro o en contra del aborto, la aceptación o no de las diferentes culturas o el racismo, el tener un matrimonio libre o por la iglesia, el tener temas muy delicados o de alta sensibilidad. Estos temas culturales varían de cultura en cultura, varían de religión en religión, y es obviamente importante que nosotros tengamos pendiente de que estas van a ser variantes y van a ser diferentes posturas que van a afectar una negociación. Ahora, en la segunda ficha que yo les voy a presentar, les digo específicamente que cuando nosotros estamos negociando un proyecto comercial con gentes de diferentes culturas, religiones, valores, es muy recomendable no abordar o discutir temas controversiales o que pongan en riesgo o ser motivo de rompimiento del negocio, a menos que la relación con nuestra contraparte sea una relación madura o que ya el objetivo de la negociación comercial no es el de cambiar de opinión al oponente o convertir a otra religión o escuela de pensamiento a el otro. Creo que aquí hay un tema que es absolutamente esencial al cual nos remitamos. Ustedes tienen que mantener siempre muy en claro cuál es el enfoque del negocio. Ustedes no pueden olvidarse en ningún momento qué es lo que están tratando de lograr. Aquí estamos tratando con personas, es verdad, por lo cual requieren sensibilidad suficiente como para atender a ellos como personas con matices, personas con profundidad. Pero al mismo tiempo, como son personas, tienen que tener en mente de que como tales tienen apreciaciones diferentes a la de ustedes. Y entonces, cuando están haciendo negocios con ellos, no tienen que tener conciencia más que en lo que están tratando de lograr, el objetivo. ¿Okay? Es importante entonces de que las diferencias religiosas tengan conciencia de ellas, las diferencias culturales, las diferencias ideológicas tengan conciencia de ellas, pero no las utilicen como un punto de referencia para la negociación. Simplemente haya conciencia para que haya una habilidad de empatía, pero encuentren un terreno común para la negociación y listo, nada más. Es entonces ahí donde se crea una negociación fructífera, donde haya un campo de negociación, donde haya puntos en común. Ahí donde nosotros vamos a empezar a relacionarnos de forma quizás más humana, respetando el pensamiento del otro. La tolerancia y el respeto hacia la otra cultura es una clave importante del éxito al negociar con gente de valores diferentes al nuestro, pero con similares intereses. Y eso es justamente lo que estamos tratando de clarificar. Primero de todo, ¿dónde están los similares intereses? ¿Cuáles son los puntos que tenemos en común? Obviamente tenemos que compartir un lenguaje o tenemos que tener canales para que el lenguaje pueda echarse a andar, pueda haber un lenguaje compartido, por una traducción, pueda haber un entendimiento de significado. Pero una vez que está establecido esto, entonces tenemos que velar para que todos los puntos en común, todos los puntos donde haya un interés en diálogo sean establecidos y no vaya más atrás de ello. Estos son casos extremos y no me aventuro a pensar en cuántas instancias extremas de negociación puedan ustedes engendrarse en, pero es posible de que cada uno de ustedes sí se integre en una negociación con personas de culturas diferentes día a día. Por ejemplo, ustedes van al mercado. En el mercado aquí en la ciudad, van al mercado y de pronto se encuentran en una cultura donde vienen personas que provienen de diferentes partes del país
y entonces ustedes se encuentran en una situación en la cual están negociando con productores que traen sus productos y sus originales de cada una de sus áreas. Pero entonces, al no haber precio fijo, ustedes van a tener que negociar con ellos. La sensibilidad cultural, al entender el valor del producto, es obviamente una necesidad. Y entonces ustedes van a tener que contemplar esa sensibilidad cultural y solamente remitirse a la labor del día, que es justamente la compra del producto y el intercambio de bienes, el bien monetario por el bien material, el alimento, como la función que debe cumplirse. Su rol no es intercambiar opiniones o intercambiar juicios sobre cuál cultura es más pertinente o cuál cultura resulta más tolerable, más interesante. Quizás como una forma de intercambio, una forma de enriquecimiento, pero no un efecto directo del intercambio al cual están ustedes presentes. Y eso es importante que ustedes lo mantengan. Ustedes no necesitan irse a Japón para hacer un intercambio cultural, un intercambio de negocios, para poder vivir este tipo de instancias. Solamente acercarse al mercado local, al mercado de frutas, para poder entonces tener la oportunidad de ejemplificar este tipo de sensibilidad a la que me refiero. Y es una buena posibilidad, háganlo. Realmente podrían darse cuenta de que la sensibilidad cultural es ofrecida en más instancias de las que ustedes creen. Pasando a la siguiente ficha. Debemos encontrar áreas de interés personal en donde coincidamos y de esta manera fortalecer la relación de negocios. Es una labor muy difícil. Nosotros entonces tenemos que saber o tenemos que por lo menos hacer el esfuerzo para comunicarnos en áreas que sean en común. Encontrar esas áreas es una labor difícil, pero es una labor que es requerida para poder entonces pasar a los puntos en común, pasar a la negociación. Recuerde que ya no todos los negocios se realizan entre amigos y quizás hasta con enemigos. Yo justamente les estuve planteando lo que fueron las negociaciones de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el ejército en Guatemala, pero de la misma forma podría utilizarle cualquier negociación hostil entre partes bélicas, cualquier negociación de guerra que puedan ustedes ejemplificar, y entonces realmente están hablando de negociación entre enemigos. Poder transformar ese conflicto, quizás no para transformar la condición de enemigo a amigo, pero sí para por lo menos que prepondere una situación de paz. Y no paz como la ausencia de guerra, sino paz como la ausencia de conflicto bélico, la ausencia de intención de guerra, es una condición ya muy avanzada. Y entonces debemos de poner en una balanza la relación comercial y en otra la relación personal, y en cada balanza tiene diferentes pesos y medidas. Quizás como las personas que tengan un mayor peso en la relación personal, tengamos un menor peso en la relación comercial y viceversa. Ustedes van a tener que decidir qué es más importante al momento de establecer una negociación, si el desarrollo de la relación personal, si el establecimiento de la amistad o si el desarrollo de la relación comercial. No es posible mantener las dos al mismo tiempo y eso es una realidad que tienen que contemplar ustedes. Ahora, en resumen, no comprometa sus valores por el negocio, respete los valores del otro, no pierda el tiempo tratando de cambiarlos con el objetivo de llegar al cierre comercial exitoso. También el otro debe respetar sus valores y cuando eso pasa la relación comercial no está en riesgo. La base de cualquier negocio es el respeto. Es un concepto que suena universal y sin embargo es probablemente el más fácil de ignorar. Si usted mantiene un respeto, y por respeto no implica una apatía, pero sí un esfuerzo activo y proactivo para mantener una relación fluida por la contraparte, entonces ya el 50% de la labor está realizada en la negociación. El simple hecho de procurar entender y establecer que la contraparte es efectivamente un igual o un semejante, está realizando entonces el 50% de la labor del negocio. Ya el resto es realizable. Ya entonces el 50% restante significa el entendimiento, la investigación previa, la negociación y finalmente el cierre del negocio. Y le prometo que le va a ir bien si mantiene esa filosofía. Entonces, la conclusión. Entienda que el otro
El otro no quiere cambiar sus valores, no se los cambie usted a él o a ella. Satisfaga la necesidad del otro sin poner en riesgo sus propios valores. Mantenga criterio objetivo. Esto es lo que hablábamos en lecciones anteriores. La objetividad en la negociación es tremendamente difícil de mantener. Es por eso que existen los mediadores y los negociadores como profesionales, porque justamente es tremendamente difícil mantener la objetividad como una labor para poder llegar a una conclusión eficiente y efectiva de la negociación. Entonces, consideren lo siguiente. Si ustedes tienen la capacidad de poner el margen personal al margen y logran enfocarse, entonces ya han logrado una gran parte del beneficio. No se desespere. Al fin y al cabo, llegar a una conclusión es el mayor beneficio. Si usted se desespera en el proceso y corta por el proceso, entonces no ha llegado a una conclusión. Y cualquier indicio o cualquier iniciativa que haya tomado para llegar a un proceso exitoso pierde validez. Y lo que es peor todavía, usted puede haber llegado a destruir una sana relación por haberse desesperado. Reconstruirla, sobre todo con diferencias culturales, puede resultar tremendamente difícil. Controle sus reacciones de contraataque, no necesariamente porque haya diferencias o porque usted perciba que haya un ataque, quiere decir que usted tenga que contraatacar. Justamente en una lección pasada yo les hablaba de Kennedy. El tema de la guerra de los misiles o, por ejemplo, la tensión de los misiles en Cuba se suscitó justamente porque había un malentendido, había un proceso que se percibió como un ataque, cuando más bien resultó como un contraataque o una contraofensiva. Pero el tema, la preocupación real era un tema de percepciones. Cuando uno lo percibía, cuando una parte lo percibía como un ataque, la otra parte lo percibía como un contraataque. En realidad es importante de que usted mantenga una mente fría con respecto a la actitud percibiblemente bélica de la contraparte. Usted tiene que conocer con qué actitud la contraparte se está moviendo o procurar entender cuáles son las intenciones. No contraataque automáticamente solamente ante la percibida acción de la contraparte. Ahora, hay que aprender a decir que no. El no puede resultar una de las acciones, una de las palabras más dañinas del mundo. Es un concepto limitante. Decir que no es una de las mejores formas de romper relaciones enteras. Puede llevar a la guerra, puede llevar a las relaciones que se rompan interminablemente. Pero al mismo tiempo es absolutamente determinante aprender a decir que no. Se dice que hay ciertas culturas donde se tiene el sí fácil. El no a veces ayuda a establecer los propios parámetros, porque como les decía en lecciones anteriores, usted no puede entregar de donde no tiene y sobre todo no puede prometer algo que no tiene para ofrecer. Si usted, por el bien de la negociación puntual, ofrece o promete o gratifica una situación, una condición a la cual no puede cumplir, usted se está exponiendo a que a futuro el daño que pueda causar sea muy superior al posible daño que esté causando por decir que no en el actual momento. Es mucho mejor reconocer las limitaciones actuales diciendo que no o simplemente limitando el potencial de avance en un preciso momento por beneficio a la honestidad, por beneficio a ser directo, que avanzar con un beneplácito falso, con una falsa realidad, que simplemente conducen a una relación creada sobre una plataforma irreal, que pueden efectivamente conducir a una relación mucho más destructiva que la que se puede crear con ese tipo de evito. Así que pasamos al siguiente punto entonces. Una vez que dijo el no, ¿qué es lo que puede hacer? Sea tolerante, sea respetuoso. No hay relación más inefectiva que la que se basa en la intolerancia y en la falta de respeto. Al fin y al cabo, no todo negocio es necesario, pero sí es necesario mantener una relación humana donde se relacionan las partes con respeto y con tolerancia.
Es imposible que se construya ningún tipo de relación comercial, personal, emocional o de cualquier índole si no se mantiene al menos una relación honesta, tolerante y respetuosa. Respetuosa en que se acepta de que si bien no se compartirá la cultura y los valores, se entiende de que cada perspectiva es única. El posmodernismo nos ha enseñado de que no existe una verdad absoluta en lo que se refiere a nuestra percepción sobre la realidad. Quizás esto es la mejor de las lecciones en lo que se refiere a la negociación. No es esencial ganar si ganamos a costa de la destrucción de otros, sobre todo cuando son otros que no nos están procurando mal o nos están respetando a nosotros. Al fin y al cabo tenemos que procurar salir de la negociación con la misma integridad con la que entramos. Y eso es lo que nos va a definir no solamente como negociadores, como personas de negocio, como personas de empresarias y como personas de bien, como humanos. Los quiero dejar con una tarea que creo que va a ser muy importante. Quiero que ustedes analicen la siguiente actividad. Quiero que ustedes se dediquen durante las próximas 2 semanas a evaluar la forma que ustedes se conducen culturalmente. Ustedes van a tener la oportunidad de entonces evaluar qué tipo de perspectivas ustedes tienen con respecto a una serie de factores que hemos presentado hoy. Por ejemplo, ¿cómo ustedes se relacionan con respecto a la puntualidad? ¿Qué tipo de perspectivas y qué tipo de ideas tienen ustedes con respecto a su puntualidad? La puntualidad de sus compañeros. ¿Con qué puntualidad usted llega a sus reuniones? Quiero que usted tome nota, por ejemplo, con qué marco de tiempo y de diferencia llega usted en términos de puntualidad a su trabajo, a sus responsabilidades personales, a sus reuniones. Quiero que usted tome tiempo y tome conciencia de lo que se demoran sus compañeros y que se demoran su jefe y sus subalternos a sus otras responsabilidades. Ahora, una vez que haya hecho ese margen, quiero que analice qué significa eso para usted. Ahora, una vez que haya hecho eso, dedíquese a analizar junto a sus compañeros de trabajo, haga una pequeña encuesta y que se dedique a preguntarles qué significa para ellos cuando usted es impuntual, o la puntualidad suya, o quizás la puntualidad de ellos mismos. Va a descubrir entonces que quizás un factor que es terminantemente o quizás que es relativo, tiene un rol mucho más elemental y mejorándolo podría cambiar mucho las cosas. Ahora, eso es por un lado. Quiero entonces de que usted tome la iniciativa activa de iniciar contacto con personas que usted perciba como culturalmente diferentes. Quiero que tome la iniciativa de ir a relacionarse con personas en mercados, que relacionarse con personas en ambientes políticos, sociales, económicos, diferentes géneros, diferentes ambientes, para empezar a entender de qué culturas provienen. Entrevístelos, piense cómo piensan, o sea, procure entender cómo piensan ellos, procure entender cómo se relacionaría con ellos dentro de una negociación. Entable una negociación simple con personas en un mercado. Procure entender entonces, una vez que entabló la relación, cuáles fueron los factores que influenciaron su decisión para llevar a cabo la compra o la negociación, o cuáles fueron sus prejuicios. Usted de pronto se va a dar cuenta de que quizás tiene más prejuicios de lo que usted pensaba, y entonces va a ser mucho más valioso para usted tener en consideración sus propios prejuicios y sus propias evaluaciones a la hora de encontrar una solución a quizás la mejor forma de actuar en el futuro. Finalmente, lo voy a dejar con una actividad. Quiero que usted piense de aquí al futuro, quiero que piense en una situación en la cual usted actuó o se dio cuenta de forma que cuando estaba actuando, el resultado de sus acciones no era lo que esperaba. Quiero que usted considere cómo actuaría diferente. O mejor dicho, pongo de esta forma, quiero que usted piense
en un tiempo en la cual su forma de resolver las cosas no tuvo el resultado esperado. ¿Cómo cambió? ¿Cómo alteró su postura? ¿Cómo alteró su forma de pensar? ¿Cómo alteró su forma con respecto a personas de distintas culturas? Entonces piénselo dedicadamente, porque vamos a utilizar este tipo de enseñanzas para la próxima lección. Hasta la próxima entonces y muchas gracias.